al destierro, en el Mar Negro, en la zona de Tomis, ¿no? Entonces, esta idea que se recuerda por tradición puede no ser cierta según las investigaciones del profesor Suárez, porque hay veces que hay noticias que están escondidas en los textos medievales y que hay que saber leerlas. Dejarme hablar hoy aquí, es un honor siempre estar en León, no es la primera vez que vengo. Tengo la suerte además de tener muchos amigos, no solo en Asunción y otros colegas, sino entre algunos alumnos que lo fueron míos y que hoy trabajan en esta comunidad. Aquí tengo en primera fila uno, que es amigo muy cordialmente, Juan Carlos. Bueno, dicho esto, voy a hablar efectivamente de un manuscrito que fue una sorpresa. Es un manuscrito especial de 1201 de la Biblioteca Nacional que encontré a mitad del camino de mi vida profesional. Entre los muchos tesoros bibliográficos que alberga la Biblioteca Nacional hay una pequeña pieza poética que, pese a ciertos inconvenientes y algunos chascos que deparó, no dejó finalmente de tener un cierto interés. Como suele ocurrir en estos casos, fue un hallazgo casual. Es ese que ven ahí en pantalla. Lo digo porque yo me interesaba por otra cosa, por un Carmen Duxore non duquenda, un poema sobre la mujer que no ha de ser casada con un hombre, que no ha de ser llevada al matrimonio, que se encontraba al final del códice a continuación de esos dos folios. Pero lo que ocurrió fue que mis ojos se deslizaron hacia el folio anterior que exhibía este poema que empezaba de un modo impactante ahí con ese primer verso que dice exul ut in ponto naso, exul como Nasón en el Ponto. Eso fue suficiente para despertar mi curiosidad y tratar de averiguar algo más sobre el manuscrito. Me hice con una copia allí mismo y al cabo de un tiempo con unas diapositivas que transformé en estas fotografías. Más tarde supe por un artículo de Javier Gómez Pérez de 1966 que él ya había descubierto y publicado este texto a partir de este y otro manuscrito existente en la misma biblioteca, que es este otro, pero también supe que su edición era muy deficiente y que estaba empeñado en atribuir el poema a Séneca, mientras que Vittorio d'Agostino, un filólogo italiano de aquella época, a quien él había consultado sobre la posible autoría del texto, consideraba que lo más probable era que perteneciera a un imitador de Séneca de los siglos II o III, lo cual no casaba con la impresión que yo mismo me había ido forjando del texto mientras esperaba que el artículo de Gómez llegara a mis manos. Me pareció entonces que tenía, al margen de la edición, un trabajo por delante, que era el de fechar el poema, tratar de averiguar quién era su verdadero autor y, de paso, valorar la autenticidad de una noticia en especial que ofrecía el poema relativa a la causa del destierro de Ovidio. Todo eso me llevó muchísimo tiempo, pero como espero que se vea, mereció la pena, pues el trabajo dio unos frutos que voy a presentar aquí del modo más sucinto. Pero vayamos por partes. Lo primero de todo es decir cómo es el poema y de qué trata el texto en cuestión. Consta de 242 versos distribuidos en dísticos elegíacos. El autor se dirige a un amigo para compartir con él su dolor por la situación de destierro que está viviendo a causa de un supuesto delito cometido contra su señor, al que llama Nerón. En esto coincide con Ovidio. El delito que le atribuye este Nerón es el de haberlo visto en una escena amorosa con una mujer a la que cree que nuestro autor pretende.
ahí es donde afirma que la causa del destierro de Ovidio y la suya fue la misma, una visión, un visus, dice, de su señor con otra persona. Pero afirma nuestro autor que su amor no es naturalis, sino que está dominado por la razón. La suya es una pasión íntima por la que no entiende cuál es su culpa, a pesar de haber visto lo que ha visto. Si hubiera pretendido al amante de Nerón, tendría sentido su rencor, pero no hubo tal. Sin embargo, Nerón sospecha que sí, y por eso lo cree su enemigo. Y lo peor es que Nerón no hace pública la causa del destierro y no puede por tanto defenderse. Los aduladores dan la razón a Nerón y éste se deja adular por ellos y los encumbra. Nerón es perverso por ello. Hacer partícipe al amigo de su herida es un consuelo para nuestro autor, pero no confía en que sus ruegos ante Nerón surdan efecto, porque sabe que es un peligro pedirle cosas justas. Si con todo lo intenta, le conviene fingirse su enemigo, pues solo estos tienen crédito ante Nerón. Además, a este Nerón le gusta ensañarse con él, y los aduladores están atentos a lo que les pueda beneficiar a cuenta suya y de los de su sangre. El único daño que nuestro autor recuerda haberle hecho a Nerón es haberle ayudado a obtener el poder. El dolor del pueblo le tortura más. La fortuna le es adversa por tener como enemigo a su señor, un señor que además no tiene el menor temor de Dios. Admite que son excesivas sus quejas, pero su voz es la única forma que tiene de vengarse. Esta carta irá sin nombre para que Nerón no condene al destinatario también por ser su amigo. En ese caso le aconseja que pague al Papa por su rescate, pues ya sabe que el Papa no lo considera culpable por el hecho de que Nerón lo haya condenado. Lo que le importa al Papa es recibir dinero, no darlo. Que haga lo que pueda y si no, que llore por él. Podrá sorprender al escuchar palabras como Dios o Papa, que tanto Gómez como Agostino fijaron la datación del texto en fechas tan tempranas como el siglo I de Séneca o los siglos II o III. La explicación, sin embargo, es sencilla. Dios es fácilmente convertible en un Dios. Y la abreviatura que yo interpreté como Papa, de acuerdo con la convención más extendida, Gómez la leyó como propia. Es esta que está aquí. Esto que se ve aquí o esto que se ve aquí. A decir verdad, yo tuve la impresión en todo momento de que el texto era mucho más tardío, concretamente de época medieval. Una impresión que mi maestro, el profesor Jesús Luis Moralejo, corroboró en cuanto le hice la oportuna consulta. Un somero examen de algunos aspectos lingüísticos y literarios del texto, sin recurrir a métodos estadísticos, sino al olfato filológico, nos permitirá comprobarlo. Algo tan formal y simple como un análisis métrico fue muy revelador. Así, por ejemplo, son llamativos, entre otros fenómenos, las licencias métricas, porque se apartan de los modelos clásicos. En esta época, en la época clásica, predominaban las elisiones, sinícesis y diéresis. Aquí lo que abundan, en cambio, son las alteraciones de cantidad usadas a conveniencia. Ahí tenemos naso, medido de cualquier manera, prácticamente. Larga, 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 breve. Kelo, con el larga o e breve. Wiwo, y breve. La terminación de primera persona del singular de los verbos es larga o breve a conveniencia. Ahí tienen también remanet, remanet. Et illos, en lugar de tillos. La terminación del gerundio es muy reveladora. Breve, en lugar de larga, como en carendo, feriendo. Esta última peculiaridad es típica de los siglos, matizando mucho, XII y XIII, la llamada aetas ovidiana. Por otro lado, solo los poetas más cuidadosos de esa época, de los siglos XII y XIII, evitan colocar en la cláusula final del hexámetro palabras de 5 sílabas, pero nuestro poeta no parece ser tan cuidadoso. Ahí tienen en los versos 73 soliquitasem, suscipione,
illaceari, insidiarum, deteriorem pernicioso, luego 2 veces palabras de 4 sílabas, spoliavit, manifestis, incluso un monosílabo. También es típicamente medieval el uso frecuente de palabras de métrica conocida que permiten rellenar fácilmente un verso, ego, querte, digne, recte, mérito, etc. Por otro lado, cuando uno lee el poema, da la impresión de que la ejecución tiene que ser acentual, aunque está compuesto en dísticos elegíacos con cantidades largas y breves. Si nos vamos a la parte sintáctica del poema, da la impresión de que nuestro poeta es un buen conocedor del latín. Pero algunos usos delatan que se trata de una lengua aprendida, típicamente medieval. Por ejemplo, ese nominativo absoluto del verso 166, Ilut quisque roga turpia nemo dicens, lo cual pide cada cual sin que nadie diga sus vicios. El ablativo agente sin preposición del verso 90, eolesus, en lugar de ab eolesus. En el 117, is regiturnero, en lugar de abis regiturnero. El uso de ablativo agente en lugar de dativo agente en el verso 14, con participios como notus, notus aboste. La regularización de la construcción de doble acusativo con el verbo kelo, que aquí aparece con acusativo más dativo, en el verso 16, septivi nil kelo mi nanque kelare cutarem, nada a ti te oculto, pues a mí mismo creería ocultarlo. Las preposiciones tienen un sentido extraño y giros extraños, por ejemplo en 223, intrabruta canis domino plus fidus, en lugar de interbruta. Fíjense además en plus fidus en lugar de fidissimus, el más leal. En 69, sub tiene un valor instrumental, de quipitur pecam suspe quod nescet alter, se engaña cometiendo una falta bajo esperanza en lugar de con la esperanza de que. El uso del adverbio nimis con el valor de mucho también es típicamente medieval. Sic nimis in magna parte gravatus eris, así muy agravado serás en una gran parte. O esta adversa mi nimium fortuna, esme muy adversa la fortuna. O los determinantes ic iste se confunden. En los versos 139 y 140, decipitos illis et illos decipit istis, os tamen ac illos postea nero vorat. Engaña a estos con aquellos y aquellos los engaña con estos. Sin embargo, a estos y aquellos los devora luego Nerón. Estos y aquellos. El empleo de las formas verbales también presenta ciertas peculiaridades. Por ejemplo, pasiva analítica con se en lugar de pasiva. Simple. Exemplo Nero sedat. Nerón se da en lugar de datur. El gerundivo se utiliza con valor activo en 107. Ad placitum domini famulus dicenda coaptat. Al gusto de su señor se adapta al esclavo lo que tiene que decir. Las formas compuestas se usan para expresar tiempos pasivos del infectum, como en 26, ya lo habíamos visto. O en 220, causa pero esse justificata mea. Mi causa por esto quedaría justificada. El infinitivo, y esto es típicamente medieval, como subraya Karl Langos, se usa como un sustantivo nuevo casi con cualquier preposición. Así, por ejemplo, en 24, juxtapose tuum, junto a tu poder. O en 66, sine huele tuo, sine huele meo, sin mi querer.